Números capítulo 21. Quiero leerles una porción que tiene que ver con algunos preceptos de estas festividades y de nuestra vida en general. Y vamos a leer en el capítulo 21 y versículo 1, Números 21, 1. Dice así: cuando el cananeo, el rey Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová. Un voto es como un pacto, y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades. Y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Después partieron del monte Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. ¿Y qué pasó? Y se desanimó el pueblo por el camino. ¿Sí? A veces nos desanimamos. ¿Y qué pasó? Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio. Pero un segundito que se me corrió. Perdón. Porque y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla en un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Hasta aquí nomás por el momento. Quiero contarles un poco esta historia que es una historia bastante interesante, porque muchas veces nosotros, leyendo las historias del pueblo de Israel, también nos identificamos, porque también somos el pueblo de Dios, como también el pueblo de Israel es el pueblo de Dios. Y yo quisiera contarles que en un principio el pueblo de Israel se manifestó aquí pidiendo ayuda a Dios para pelear contra uno de los más enemigos del pueblo de Israel, que eran los cananeos. Hicieron voto y Dios respondió inmediatamente. Muchas veces nosotros salimos, decimos: Señor, yo prometo, y damos nuestra ofrenda y bendecimos, y Dios nos escucha. Y es un poquito esta la respuesta del primer parte. La segunda parte dice que el pueblo de Dios se desanimó. Y a veces nos desanimamos, y un poquito vamos a hablar de esto, pero quiero llegar a algo que es importante, de lo cual es el centro de esta conversación. Dice la palabra que el pueblo se desanimó. A veces hacemos cosas, servimos a Dios y perdemos la fuerza, el ánimo. A veces oramos por alguien, o traemos a alguien a las reuniones, o estamos detrás de esa persona orando, sirviendo y ayudando, pero el enemigo mete siempre algo para desanimarnos. Dice que el pueblo de Israel se desanimó, pero no le bastó con desanimarse, que empezó a hablar mal de Jehová, y habló mal de ¿quién más? De Moisés. Generalmente pasa así: cuando una persona se desanima, empieza a murmurar, empieza a hablar mal del pastor o de los hermanos, y indirectamente está hablando mal de Dios también.
¿Y qué pasó aquí? Dios, dice la palabra, envió serpientes ardientes. Yo más o menos estuve intentando averiguar qué eran las serpientes ardientes. Uno dice serpientes venenosas, sí. Pero serpientes ardientes eran serpientes que venían directamente a atacar. No es que la serpiente, ustedes van y trata de buscar una serpiente y la serpiente huye. Pero estas ardientes hacen al revés. Te atacan. Hace unos 3 meses atrás, y justo ayer o anteayer me mandó Matías un video, iba con la camioneta, ustedes saben que salta la camioneta, y venía de La Rioja, y yo veo una serpiente que viene por cruzar la ruta, y dije, a esta lo voy a pisar. Hizo así, estaba acostada, se paró, pegó un salto y cayó arriba de la lona de la camioneta andando. Después me quedé preocupado, se me habrá metido en algún recoveco del vehículo. Dije, no quería ni bajar, iba con Silvia. Hay serpientes ardientes. En este caso yo estoy contando una anécdota. Sí, Matías me mandó un video también de una serpiente que se le prendió en el parabrisa, donde está el limpia parabrisa, y la serpiente se mostraba con mucho carácter frente al que conducía. Imagínense, una serpiente ardiente viene a atacar. Eso es lo que significa la serpiente ardiente. Entonces dice que la palabra de Dios, que por haber murmurado vinieron serpientes ardientes, no por su cuenta, sino que Dios las envió, atacó al pueblo propio de Israel, y mucho pueblo murió, dice la palabra. Entonces la gente, por temor a su vida, dice que rogó a Moisés. Moisés oró a Dios, y Dios le dijo, hazte una serpiente de bronce y ponla en un asta. Y dice la palabra de Dios que Moisés hizo precisamente eso, una serpiente de bronce. Yo quiero leerles otra porción más, que es la que vamos a compartir, que está en Segunda de Reyes, capítulo 18. Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo... También vamos a empezar del versículo 1. Es otra historia que también podemos hablar acerca de esta serpiente de la cual estamos hablando, pero no es la ardiente, sino una serpiente de bronce. También era una serpiente ardiente, pero de bronce, imagínense. Y dice así la palabra de Dios en 2 de Reyes 18:1. En el 3er año de Oseas, hijos de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años, es decir, 54 años tenía. Cuando murió, ¿será? ¿O cuando dejó? Sí, murió. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto delante de los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Diga conmigo, hizo lo recto. ¿Sabe qué significa hacer lo recto? Es decir, vamos a decir que si antes el pueblo de Israel hizo algo que estaba mal, ¿qué hizo? Murmuró. Eso no es lo recto. Este hizo todo lo contrario. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová. ¿Sí? Y dice más, versículo 4, dice, él quitó los lugares altos, que eran los lugares de adoración, quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos, ¿qué cosa? La serpiente de bronce que había hecho ¿quién? Moisés, porque hasta entonces le quedaban incienso, le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Nehustán. Hasta aquí nomás. Hablamos nuevamente de la serpiente de bronce. Estuve buscando la cronología de los años en el cual la serpiente de bronce que había hecho Moisés, y en la cronología donde Ezequías destruyó la serpiente de bronce, y pasaron apenas 723 años. Y ustedes saben que le prendían incienso. Ahora, ¿qué significa? La adoraban. El pueblo de Israel adoraba una serpiente. Era como decir, ¿qué hace esto acá? Y lo tenían ahí.
Y ellos adoraban esa serpiente como que lo tenían dentro de la iglesia. Muchas veces nosotros en la iglesia hacemos cosas por costumbre y pueden pasar muchos años hasta que una persona que tiene la capacidad que Dios le pone por el Espíritu, les revela que están repitiendo cosas que no tienen sentido. Recuerden que la serpiente fue para una sola ocasión, para aquellos que les picaban y aquellos que corrían riesgo de muerte, pero solamente para esa ocasión. Mas ahora pasaron 720 y tantos años, 700 años que la tenían dentro del tabernáculo y la gente le prendía incienso. Estamos todos locos. Yo escuché por ahí un hermano que contó una anécdota acerca de un famoso matambre, y él cuenta que un día él se casa y resulta ser que él hacía el matambre o explicaba cómo había que hacerlo, y cuando preparaba el matambre lo doblaba al medio y lo metía en la fuente, en el horno, y nunca nadie le preguntaba por qué lo hacía así. Entonces, hay que hacerlo así. Él lo hacía así, doblaba el matambre, lo metía en el horno y después lo preparaba y hacía todo lo que tenía que hacer. Y pasaron años y siempre lo hizo de la misma manera, hasta que un día le va y le pregunta a su abuela, que era la que hacía el matambre del cual él había aprendido, y quería saber por qué había que doblar el matambre. ¿Tendría algún tipo de secreto el doblar el matambre y ponerlo así de esa manera? Quizás saldría más rico, quizás era la fórmula de hacerlo. Entonces dice que consulta a su abuela y le dice, mira, yo quiero saber cuál es el secreto por el cual doblás el matambre y lo metés en la bandeja en el horno. Y la abuela fue simple, lo doblo porque no entra. Y muchas veces nosotros copiamos cosas que hacen otros y no sabemos por qué los hacemos. En este tiempo de fiesta de Navidad, mucha gente ha puesto un arbolito, otros se quieren vestir de Papá Noel o no se lo quieren vestir. Algunos se escandalizan de las Navidades, de que si hay que usar o no el arbolito, otros no, otros dicen hay que colocar las borlitas, otros no. En definitiva, hay tradiciones que hacemos y no sabemos por qué las hacemos. Hay cosas que practicamos que no sabemos por qué, no tienen sentido hacerlas. Por supuesto que hay una contracultura a todo esto que constantemente invade la idea de que el arbolito es del diablo, que es referente a diosa Cera y otros. Y podemos tomar hasta versículos para decir que eso es así. Pero el sentido de nuestra Navidad no debe ser una tradición, ni siquiera tendríamos que estar preocupados si tenemos o no un arbolito, o si nos dan o no un regalo, o si... El sentido de nuestra Navidad es saber que Cristo nació y murió por nuestros pecados. Yo estaba viendo un video acerca de qué fue lo que le ofrecieron los Reyes Magos al niño Jesús. Justamente estamos viendo que le ofrecían mirra e incienso, y la mirra y incienso se ofrece para los muertos. Es decir que proféticamente, si tenemos que tomar algo, ¿cómo le vamos a dar a un niño mirra, incienso, que es ofrenda para los muertos? Algo tiene que ver con toda la realidad que nosotros vimos luego en el Señor Jesús, que Él vino para morir, no vino para vivir 200 años o 1000 como podía ser Matusalén, sino que Él sabía que alrededor de sus 33 años Él iba a morir por nuestros pecados. No estemos preocupados por las tradiciones, no estemos preocupados por la serpiente de bronce. En todo caso, pregúntate si yo la debo tener o no, y si te molesta, sacala de tu vida,
No estés preguntando tanto si es bueno o es malo. Ayer un hermano se molestaba diciendo, porque ustedes saben el verdadero significado del arbolito. Sí, lo sé. Pero me he ganado más enemigos en vez de salvar almas. Y yo quiero ganar almas. No estoy preocupado lo que significa o no significa. Estoy más predispuesto a ganar almas. He apartado de mi vida mucha gente por atacar lo del arbolito, por atacar el moñito, o qué sé yo, todas esas cosas que son tradiciones que quizás sean para ignorantes. Hoy escuchaba un mensaje donde Martín Lutero incluyó el arbolito para adoración a Dios. ¿Por qué? Porque si ese día el mundo festeja algo para el diablo, hoy lo vamos a festejar para el Señor. Y quizás nosotros como cristianos hoy debiéramos adorar al Señor en vez de pensar tanto en los prejuicios que representan todas estas cosas. Claro, que la ignorancia a veces gana y a veces tenemos una serpiente de bronce en nuestra casa. Estamos preocupados por el arbolito y no nos preocupamos por otras cosas que sí son serpientes, que nos atan, que nos tienen en nuestra mente. Quizás lo tenemos por una tradición. Mañana cuando hagas el matambre, pregúntate por qué hay que doblarlo. Sí, por lo menos. Pero no lo haga porque todos lo hacen. Nosotros no tenemos que andar juzgando al mundo si lo hacen o no. Yo quisiera que ustedes hoy puedan disfrutar del día del Señor, que ustedes puedan hablarle de Cristo a la gente y no estar tan preocupados si está bien tener un arbolito, o si es Navidad, o si esta es la fecha o no lo fuera. Claro, para el mundo de la oscuridad de las tinieblas, Halloween es el día más importante de ese día. Sin embargo, era ese día, el mismo día de la iglesia cristiana evangélica, el día de la Reforma. Nosotros no tenemos que andar pensando, vamos a disfrazarnos de Halloween, pero sí nosotros debemos estar celebrando el día del Señor, amén. Y hoy lo mismo, hoy hay gente que no cree en Jesucristo, ni le interesa creer en Jesucristo, quizás por el momento, pero si ellos creyeran en Jesucristo, creo que tendría otro valor pensar que este día o cualquier día sea su Navidad. ¿Sabe qué? En definitiva, si nació o no el 25 de diciembre, o el 7 de mayo, o el 23 de junio, no importa cuál sea el día. Lo importante es si tú lo tienes o no lo tienes. Lo importante es si nos ocupamos en la salvación de aquellos que no tienen a Cristo. No estemos tan preocupados de que este día es más importante celebrarlo de otra manera. Sí, entendamos que tenemos que celebrar al Señor Jesús, pero no juzguemos a la gente. Tratemos de ganar a la gente para Cristo, que ellos crean, que ellos vean al Señor Jesús, que ellos puedan tomar la palabra de Cristo en sus vidas y puedan vivir una vida plena en paz. Yo prefiero ver un cristiano que tiene a Cristo gozoso y no un cristiano legalista con cara de enojo todo el tiempo. Porque en realidad ese no me transmite ninguna paz del Señor. Yo quiero ver un cristiano que cante canciones al Señor, que adore su nombre y que viva la unción del Espíritu Santo, y no un cristiano que me está corrigiendo de qué forma hay que nombrar a Jesús. ¡Wow! Mi hermano, crea que Jesucristo murió y resucitó para que seamos libres, para que el diablo no nos venga a atar con sus pensamientos. Es el día del Señor, no el día del diablo. Es el día que nosotros podemos adorar su nombre, y doy gloria a Dios por los que están en esta tarde, porque ustedes han venido convocados por el Espíritu Santo. De alguna manera llegaron para adorar su nombre. No estamos venerando nada extraño. Nosotros no adoramos un árbol, no adoramos sus prácticas. Pero si alguien lo tiene, no se burle ni se enoje. Bendígalo, no pasa nada. Ninguno de nosotros se va a ir al infierno por creer que el día de la Navidad tenga un símbolo. Un símbolo que sea un árbol o sea un regalo. Bendígalo,
bendiga a su familia, que este sea un día de bendición y no de maldición, porque los cristianos últimamente parecen que estamos atacando para que otros no puedan glorificar el nombre de Jesús. ¿No le parece que este es un día para alabar el nombre del Señor? ¿No le parece que es un día de paz? Nosotros decíamos, cantamos esa canción muchas veces, Noche de Paz, la canción navideña dice, y la noche buena, que es la noche de paz, mucha gente no está en paz. Y sería bueno que esa noche tú tengas suficiente paz para ofrecerle a aquellos que no la tienen. Este año va a terminar en una semana, o quizás menos, por decirlo así bien. ¿Cómo lo querés terminar? ¿Feliz? ¿Amargado? Gana un alma en esta semana. Ponete esa meta. Gana a alguien que está sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. Hablarle de Jesús. No le meta tanto concepto. Parece que si fueran del mundo le estamos hablando del mundo, de las cosas de Dios, pero cuando están en Cristo le ponemos tanta ley que no les permitimos conocer más a Dios. Yo creo que si tú predicas en contra de todo lo que estás diciendo o tienes como argumento legal, estoy seguro que no ganas a nadie. Pero si tú le hablas de la verdad y tú le hablas del amor del Señor Jesús, le hablas de la salvación, le hablas de la oportunidad de conocer la presencia de Dios, estoy seguro que Dios te va a respaldar. Él se va a encargar de convencer los corazones. Amén. Y yo quisiera en esta hora ya terminar aquí. Es una reunión más breve. Algunos dicen, qué bárbaro, qué rápido. Algunos va a llegar dentro de un ratito, a ver, ¿no? Así, ¿cómo ya terminó? Es que empezamos muy puntuales, bastante puntuales. Y ojalá pudiéramos empezar más puntuales, porque había sido asignado a las 6 de la tarde. Ojalá lleguemos a las 6 del próximo domingo. Amén. Pero sí sepamos que el Señor quiere bendecirte. Amén. Nos ponemos de pie, vamos a orar al Señor. Padre Dios, gracias. En esta tarde te damos gracias por nuestro Señor Jesús. Tu palabra dice, porque de tal manera tú nos amaste, que enviaste a tu único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo Jesucristo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Señor, gracias porque mi Jesús es un Jesús de amor, de perdón, que está mirando a través nuestro, sacando las piedras de nuestros pasos, llenando nuestro corazón de gozo y paz, Señor. Gracias. Porque ese Jesús que murió en la cruz y resucitó hoy está aquí, festejando este día con sus hijos. Señor y Padre Celestial, te doy gracias. Yo te quiero pedir una bendición especial por mis hermanos, por los que han venido, Señor, para que ellos tengan una plena cobertura de paz y de amor de Dios. Te quiero pedir por la familia España, que estará 2 meses, Señor, completos, trabajando en otra ciudad. Señor, que tú les guardes, les protejas, les cubras, Señor, les bendigas. También te pido por aquellos que no han llegado hoy, por aquellos que están de viajes, aquellos que se irán en estas vacaciones, que sean muy bendecidos, Señor, muy prosperados, que tengan paz y tengan gozo, Señor, y gracias por la obra, porque es tu obra, no es nuestra. Señor, solamente somos mayordomos, somos siervos, administradores de tu obra. Señor, guíanos a hacer lo que es correcto, a lo que es excelente a ti, oh Dios.
Señor, por supuesto nos preguntamos, ¿para qué la serpiente de bronce? Señor, la sacamos de nuestras vidas. Señor, nos preguntamos, ¿por qué practicamos cosas que no tienen sentido? Seguramente no las haremos más. Pero Padre, aquellas cosas que son de tu agrado, enséñanos a hacerla todo el tiempo, para que otros conozcan a un Jesús verdadero y que seamos portadores de tu presencia, de manera que tú puedas hablar y convencer a los corazones que no tienen a Jesús. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos que han venido hoy y bendice este día de reunión, de comunión, para que la gloria de Dios permanezca en ellos. Señor, guárdales al volver a sus casas, cúbreles en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga. Saluda a tu hermano con la paz del Señor.